Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Capítulo 1, quiero tomar como base al tema que quiero hablar en esta mañana, libro de la carta al apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, su verso 13 y verso 14. Cuando lo tenga, lo puede manifestar con una alabanza en sus labios. Gloria al Señor, aleluya. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Vivimos, hermano, por la misericordia de Dios. Estamos por la misericordia de Dios. Estamos en este día y no nos ha pagado el Señor conforme a nuestras iniquidades, sino que ha sido bueno con cada uno de nosotros al prolongarnos su vida. Aleluya, su presencia en nosotros. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Efesios, verso 13, verso 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Buen Dios y Padre, una vez más invocamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Aleluya, y donde está tu presencia y libertad. Gracias porque podemos adorarte, alabarte con plena libertad. Es tu casa de oración, es tu casa de alabanza, Señor. Este lugar que se ha constituido casa de pan, casa de, aleluya, del cielo, en la cual tú manifiestas tu gloria. Mientras estamos con un cuerpo incorruptible, transformado, aquí también manifiesta tu gloria, Señor, en medio nuestro. Gracias te damos por esta oportunidad. Bendigo a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de la señal de internet Viento de Vida, y gracias por este pueblo en esta mañana que con disposición hemos venido a honrarte y a dedicar este culto a la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Háblanos y edifícanos. Toma mi labio, la mente, el corazón, y que podamos ser nutridos, edificados, ministrados a través de tu palabra, que es preciosa y buena en todo tiempo. En el nombre de Jesús, y todos bendecimos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, toma su asiento, amado hermano, y no deje de adorar al Señor. La presencia de Dios se siente y seguimos exaltando la gloria del Señor. He venido tocando, hermanos, un tema acerca de los grandes olvidados en el púlpito. Hoy se han aprovechado estos lugares en muchos lugares de la tierra, el altar o el púlpito, y muchos hombres de Dios. Desde luego hay hombres y somos hombres temerosos de Dios que procuramos, hermanos, honrar a Dios y predicar lo que está escrito. No lo hacemos por interés a nuestra persona, sino es para que Dios sea glorificado. Si Dios permite que se levante un púlpito, un lugar, es para edificar al pueblo, es para honrar a Dios, es para que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Y tocamos un tema al respecto con la persona maravillosa de Jesús, donde en muchos lugares ya está siendo desplazada. Poco se habla de Jesús, se habla más de la persona, se habla más de los conocimientos, se habla más de la trayectoria, de los resultados y frutos de esa persona, menos de la persona que es el motivo de nuestra existencia, que por Él y para Él es que vivimos. Alabado sea el nombre de Jesús, y que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, hermanos. Sin Él nada podemos hacer. Así de que en esta mañana yo quiero hablarle de la importancia de la salvación de las almas. Todos tenemos el deber, la responsabilidad de salvar el mayor número de almas a través de Jesucristo. Y esto se logra es a través de la predicación de la palabra. Cuando leí los escritos de este gran evangelista Moody, un hombre que amó las almas, un hombre que era un maestro en la palabra, un hombre muy usado por Dios, este hombre cuenta en sus escritos que él hizo un compromiso con Dios de no irse nunca a su lecho de descanso hasta no haberle hablado a una vida, por lo menos una, en ese día o esa tarde, esa mañana, cualquier momento que se le diera la oportunidad. Y
Él dice que todo el día había permanecido ministrando a los estudiantes y había ministrado la palabra, pero él se fue a su lecho de descanso y se acordó de esas palabras que había prometido al Señor. Señor, nunca me iré a mi cama antes de haberle hablado a una vida que no te conozca. Y dice que él sí estuvo todo el día ministrando la palabra, pero a una alma nueva no había, gloria a Dios, gracias, no había hablado de Cristo. Así es de que se levanta en medio de un terrible aguacero que caía y se va, se puso su capa y se fue a caminar. Dijo, en algún lugar he de encontrar a alguien que no conozca a Cristo. Y efectivamente va después de unas cuantas cuadras o unos kilómetros y encuentra una vida ahí también esperando a ver cómo llegaba a su casa, esperando que pasara el aguacero, y se le acercó y le habló de Cristo. Le dijo, ¿alguien te ha hablado de Cristo, del amor de Dios? Nunca nadie me ha hablado nada. Y le presentó, hermano, como decimos, las 4 leyes espirituales. Le hizo ver la necesidad de su salvación, que era un pecador, que necesitaba de un Salvador, que necesitaba un día presentarse ante el Creador y que necesitaba confesar sus pecados. Y aquella persona le habló, este gran hombre de Dios, y le dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? Dijo, pues sí, lo quiero aceptar, veo que tengo una necesidad de Dios. Y ahí en el charco de agua, porque eso estaba lleno, ahí se arrodillaron y ahí oró por ese hombre y se fue contento, feliz. Y más el evangelista Moody se fue más contento a su lecho de descanso porque había ganado un alma para Cristo. Hermanos amados, en estos tiempos donde ha avanzado el pecado, donde se ha crecido, pero donde abunda el pecado, ha sobreabundado la gracia de Dios. No podemos nosotros conformarnos que ya fuimos salvos. Ahora nuestro deber, porque de gracia, hermanos, recibimos esa salvación, y el que ha recibido de gracia, dad de gracia. Usted tiene compañeros de trabajo, tiene amistades, tiene vecinos. Qué bueno que la gente tenga, hermanos, un conocimiento de nosotros, que no diga, lleva un año aquí, no sabía que era una aleluya. No, que diga, conmigo hay una aleluya, hay un evangelista, como dicen, conmigo hay una persona que es diferente a todos nosotros y siempre nos está hablando, siempre nos está recordando que hay un amor grande de parte de Dios para nuestras almas. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No es posible. Imagínese usted ver a una persona que en un lago, en un río, aún en el mar, ve que se está ahogando y pidiendo auxilio, y usted se ría o pase de largo, no me interesa. No, usted hace lo que sea, grita, pide ayuda a otro o se lanza, aunque no sepa nadar, se lanza por salvar esa vida, ese joven, esa niña, esa persona adulta, y usted hace lo que sea posible por rescatarlo de la muerte física. Pues hermano, están llegando millones de personas a la eternidad sin Cristo, y nuestro deber, nuestra responsabilidad es pregonar, anunciar, proclamar. La palabra de Cristo no vuelve vacía, pues Él hará lo que Él quiere. No necesita de hablarle un mensaje de 120 minutos como el pastor Jiménez. Simplemente una palabra que Dios ponga en sus labios. Una palabra directa, porque es el Señor. Recuerde que Él vive ahora en nosotros. Él ya nos selló con su espíritu. Tenemos las arras de su espíritu. Le pertenecemos a Él, y como su vaso está limpio, el Espíritu de Dios reposa en ti, el Espíritu Santo te guía a ti, y aunque usted no haya preparado una palabra, el Espíritu Santo te ilumina y viene esa palabra necesaria a esa persona, hombre o mujer, joven o adulto, y usted se va, pero esa palabra quedó trabajando en el corazón. Sí, Señor. En la historia del libro de David Wilkerson cuenta que ahí, hermanos, él le predicó a los Mau Mau y a los obispos, que eran 2 pandillas terribles en Nueva York en aquel entonces de su ministerio. Pero él fue y le predicó a Nicky Cruz y le dijo, Cristo te ama. Fue todo lo que le dijo a este hombre que era el líder de una de las pandillas, y eso le quedó trabajando, y eso le carcomía, y eso era fuego para él. No podía estar de día ni de noche porque escuchaba, y esa palabra quedó ahí, hermano, en el corazón como una punzada, y era como la espada de 2 filos. Cristo te ama, que resumbaba sus oídos. Cristo te ama, y era la desesperación. Y hoy es un gran predicador. ¿Por qué? Porque alguien le habló del amor de Cristo.
Sería muy triste, hermano, que tuviésemos la oportunidad de hablarle a alguien y no presentarle el evangelio. El apóstol Pablo, que fue un hombre antes de ser apóstol y llamado por Dios, era un perseguidor de la iglesia. No comprendía el valor de las almas, lo contrario, él perseguía a los cristianos y a muchos los llevaba a la cárcel y a otros hermanos los mataba. Era terrible ese hombre porque era celoso de la ley y él creía que era la escoria del mundo, nosotros los cristianos, y que había que acabarlos y arrasarlos, hasta que tuvo un encuentro verdaderamente con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente dice él, después de caer de su cabalgadura: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese encuentro que tuvo Saulo, se convirtió en Pablo, se convirtió en un embajador en cadenas, se convirtió en un predicador, se convirtió en un enviado, en un apóstol, en un maestro. Y él ahora, en esas experiencias gloriosas que tuvo con Jesús, le escribe a la iglesia de Éfeso y ahí dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra, pero no cualquier palabra o palabrería, no, palabra de verdad, hermanos amados. Dios nos salva automáticamente, porque si fuera por eso él presionaba un botón, ya todos son salvos. Como el evangelio que muchos predican hoy: no importa cómo viva, el Señor lo ama igual. No, porque queda infructuosa entonces la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que fue perfecto. No cualquiera se salva porque mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, o porque mi hermano mayor es cristiano. No, la salvación es individual. El Padre no pagará por el Hijo no pagará por el Padre, y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación, pero tenemos que librar a los que van, hermanos, derechos a la condenación eterna. No se logra, amados hermanos, la salvación porque yo merezco la salvación. Nadie la merece. Somos salvos por la gracia y por la misericordia. No nacimos salvos. Recuerde, traemos la simiente del pecado en nuestra vida y necesitamos tener un encuentro con el autor que derramó su sangre, porque lo único que puede perdonar nuestros horrendos pecados es la sangre carmesí, la sangre del pacto eterno, la sangre del Cordero, esa sangre que la nuestra mancha, pero la sangre de Cristo limpia, purifica. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces Pablo le dice a la iglesia: es ustedes los que han oído la palabra, pero una palabra de verdad, esa palabra que traspasó nuestra vida esa noche, esa tarde, esa mañana, esa palabra que llegó al oído a través de la señal de una radio, esa palabra que la vimos a través de un predicador. ¿Cuántos han sido salvos ya a punto inclusive de cometer locuras? Hemos tenido testimonio de personas que están hastiadas, cansadas de vivir, no le encuentran sentido a la vida y dicen: bueno, por último voy a aprender a ver qué hay en la televisión. Pero ya tienen, mire, la idea del diablo es matarlos con un tiro en la cabeza, una sobredosis de drogas, tirarse a un auto, tirarse a un edificio y acabar con la vida. Ese es el plan del diablo. El Señor lo reprenda. Pero como el Señor está interesado en la salvación de las almas, entonces le da por hacer, hermanos, zapping, a buscar a ver, y de pronto encuentran un predicador y quedan de una vez, hermanos, ahí atrapados porque algo les llamó la atención, y cuando se dan cuenta están llorando, ni saben por qué están llorando, pero ahí les alcanzó la gracia de Dios. Por eso es que hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque esa palabra redarguye, esa palabra reprende, esa palabra exhorta, esa palabra conmueve nuestras entrañas, nuestro ser, nuestra vida, nos hace ver la necesidad urgente de presentarnos ante el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Lo único que salva, amados hermanos, es el poder de la palabra, porque el autor de esa palabra se llama Jesucristo. Por eso cuando Cristo vino en persona dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, el cielo ha llegado hasta aquí a la tierra para los que deseen experimentar la gloria de Dios, para los que deseen experimentar la presencia de Dios. Aquí lo que vivimos, hermanos, nada comparable a lo que Dios tiene preparado para los suyos. Aleluya. Y no solamente para mí, sino a los que aman su venida, dice el apóstol Pablo.
Entonces cuando estemos en gloria, aleluya, va a ser inefable, va a ser, hermano, glorioso ese momento, porque vamos a tener ya un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible. Aquí nos cansamos, de pronto hasta parpadeamos nuestros ojos, de pronto nos da, hermano, hasta dolor por alguna razón, pero qué bueno, en el cielo no habrá esa situación, porque esa palabra está en nosotros. Lo único que va a cambiar es este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, lleno de gloria. Y dice, y habiendo creído en Él. ¿Por qué usted está aquí? Porque un día creyó al poder del evangelio. Fue tan claro el mensaje, cortito, sustancioso, el que el Señor usó a ese hombre, esa mujer, ese evangelista, ese pastor, ese líder, haya sido quien haya sido, esa palabra trabajó en su vida. Hasta una persona que le habló de Cristo en el camino y le dijo ciertas cosas, dice, desapareció, nunca más lo volví a ver en la tierra, porque esa palabra venía del cielo y esa palabra era para nosotros. Hay palabra específica, es una palabra rema, una palabra que Dios la necesita enviar específicamente a una vida, a un hombre, una mujer en una circunstancia caótica y quizás terrible, pero es ahí donde funciona el poder del evangelio. Es decir, no nos podemos cansar de predicar y anunciar, aleluya, a Cristo crucificado. Y él dice inclusive aquí que habiendo creído en Él, porque hemos creído en Él, aleluya, a ojos cerrados, no porque hemos visto maravillas o milagros, simplemente porque la palabra taladró, la palabra traspasó, la palabra llegó hasta nuestros tuétanos y ahora nos ha hecho sensibles y aún dóciles a la palabra de Dios. Pero también dice que fuimos sellados, como diciendo, ahora perteneces al reino no de las tinieblas, sino al reino de la luz. Usted ya pertenece a otro reino. Somos un reino de sacerdote, un reino, aleluya, que somos una nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Mientras usted tenga aliento de vida, no te puedes cansar, no te puedes callar, porque si usted te calla, va a hablar las piedras. Van a hablar los inconversos, hasta la gente que mire, un día estuvo en la iglesia, viene y le dice arrepiéntate, vuelve a la iglesia, es un descarriado impedernido. Pero como no dejamos usar por Dios, Dios va a usar a eso, porque de una o de otra forma el evangelio será predicado. Por eso la palabra de Cristo, hermano, el diablo quiso meter a los grandes predicadores a través de la historia, como Pablo, y lo encerró en la cárcel, pero él dijo, no, la palabra de Cristo no está presa. Yo puedo estar aquí con el cepo, puedo estar con cadena, puedo estar aquí en calabozo de bien adentro, pero la palabra de Cristo no está presa. Esa palabra sigue fluyendo, esa palabra sigue trabajando, y hoy más que nunca que se está anunciando por todos los medios de comunicación. Bendito sea Dios. Y así fuese, hermano, dice la palabra que aún si viniese otro ángel con otro mensaje, ni lo reciban, porque hemos conocido la palabra. ¿Sabe qué es lo lindo? Que cuando el Espíritu de Dios ya nos ha sellado, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esta palabra es pura, esta palabra es poderosa para hacer mucho más allá de lo que entendemos y creemos. Hemos recibido las arras, el compromiso. El día que yo me casé y me entregaron la argolla de mi esposa y el mío, ese día yo lo tengo aquí. Usted dirá, ¿por qué raro, no? El pastor la carga aquí, no es que mi dedito ya se engordó un poquito, pero la conservo aquí. Y ese día que me entregaron las argollas, me entregaron las arras, que eran unas moneditas chiquititas, y ese era el compromiso. Se ha hablado a través de eso bíblicamente, porque es el compromiso que el Señor ha hecho. Nos ha entregado las arras, dice la palabra, es decir, el compromiso. Cuando me entregaron los anillos, me entregaron las arras, es decir, ya se está comprometiendo, porque no es un solo anillo, son dos que van a ser una sola persona. Cristo y nosotros somos uno. Y por eso hemos recibido las arras nada menos que de la herencia que ya el Señor reservó. Es como usted tener su documento, decir yo soy parte de esa gran herencia, estoy en el testamento, ahí figura mi nombre y tengo derecho a reclamar lo que mi Padre nos deja. Dios nos dejó una gran herencia, pero no una herencia para pelearnos aquí como hacen muchos, que se matan, se destruyen y hasta se disgustan y se rompe la relación entre familia por un pedazo de terreno.
terreno, un edificio, plata. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, llena de gloria, y son las arras del Espíritu. Aleluya, dice, y además la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por ello, cuando yo veo la vida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos, hermanos, un suceso maravilloso que me sorprende, de aquel hombre Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un gran evangelista. Seguramente había terminado una gran cruzada de fe y de milagros. Multitudes le escuchaban, pero ahora este hombre es guiado por el Espíritu Santo y él seguramente dice, bueno, ahora voy para casa, voy a ir a orar, a descansar. No, el Señor le dice, ahora tomas tu carro, unce tu carro y alcanza al etíope que va hacia Gaza, hacia el sur. Mire cómo se interesa el Señor por un alma. Así como se interesa por las multitudes que se reúnan, también se interesa por uno que va lejos, uno que no tiene acceso a un culto, uno que no tiene acceso a un medio de comunicación, uno que no tiene, hermano, acceso a la radio, no tiene ni siquiera Biblia, no tiene nada para leer o distribuir, pero hay un Espíritu Santo que conoce el hambre y la necesidad de ese hombre. En el capítulo 8 nos registra aquí la palabra y nos dice, oiga bien, en el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. No se callaban. El plan era hablar de Cristo. El plan era anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ya digo, tenemos, como dijo el hermano Henao una vez, tenemos el material humano. Siempre al lado habrá un triste, un cabizbajo, un descarriado. Habrá siempre uno que está pasando por crisis, por problemas matrimoniales, por problemas emocionales, por problemas en la familia. Siempre habrá alguien que necesita la solución a sus problemas. Y allí dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No va a encontrar ni kioscos para tomar gaseosa, no va a encontrar ni a nadie quien le ayude en ese desierto. Todo va a ser un lugar quizás difícil, quizás con una temperatura en alto. Pudiésemos protestar y hasta ver, hermanos, el estado del tiempo. No, Señor, yo por allá no voy tan lejos, y más en un desierto. ¿Qué encontraré en un desierto? Pero aún en un desierto, hermano, había una necesidad de un hombre. Como aquel hombre que le dice a su subalterno o a su hijo espiritual, predica. ¿Pero a quién le voy a predicar? Predique nomás. Pero ¿a quién le voy a predicar si que no hay nadie a quien predicarle? Y el pastor lo dejó solo ahí. Predica. Y lo único que el predicador o aquel joven que estaba entusiasmado en predicar, lo único que vio fue un caballo que estaba ahí pasteando. Y le dijo, usted, caballo, no se me haga el sordo, no se me haga el loco. Usted necesita de Cristo, usted necesita ser libre y él comenzó a predicar como si estuviese, hermano, alguien escuchándole. Pero él veía solamente un caballo, pero él se le dirigía supuestamente al caballo y le decía, y usted que parece una bestia, mire cómo está ahí en esa condición, necesita de Cristo. Y al rato que él estuvo predicando, salió del rastrojo un hombre que también le decían el caballo, y dijo, ¿usted cómo sabe que yo tenía esa necesidad? Y ahí se asombró él, pero era porque había un hombre que necesitaba oír el mensaje de la palabra de Dios. Él supuestamente le predicaba por obediencia a esa bestia de cuatro patas, pero ahí había un hombre que necesitaba del amor de Dios. Nosotros vemos que el ángel le dice, levántate, aunque ese lugar desierto vaya. Y entonces, mire lo que es la obediencia, hermano. Nunca calles cuando el Señor te ponga algo en tu corazón, porque el Señor te va a demandar. Si nosotros callamos, un día el Señor nos va a demandar la sangre de esa persona. Cumplamos con predicarle, cumplamos con amonestarle, cumplamos con decirle su vida está en peligro. Usted está jugando con las cosas de Dios. Ten cuidado, no tenga en poco el evangelio si ya conoció al Señor. Mira que el Señor, aleluya, en aquel momento nos registra en el libro de San Juan que el Señor había sanado a uno y después lo encontró allá en la sinagoga y le dijo, arrepiéntete y no sea que te venga algo peor. Y el Señor conocía
que muchos juegan con la salvación de su alma, que la tienen en poco. Y el Señor le amonestó, no sea que te venga algo peor de lo que tenía. Así de que aquel varón se levantó en obediencia y dice, y fue. Sin protestar, sin presentarle de pronto una disculpa, Señor, después voy mañana, ¿por qué no envía a otro? Como siempre suele suceder, o como dijo Jeremías, soy un niño, no sé hablar. Pero él fue, dice la Escritura, allí, amados hermanos, y sucedió o aconteció que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Qué importante cuando presentamos nuestro corazón en disposición para la adoración. Esa adoración va acompañada de alabanza, de adoración, de enriquecer, hermano, nuestro vocabulario y darle lo mejor a nuestro Dios. Aplaudimos, lloramos, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, le exaltamos, le glorificamos, etcétera, etcétera. Todo esto es acompañado de esa adoración. Pero al mismo tiempo el Señor sabe que después de que nosotros le hemos dado adoración, que hemos venido, aleluya, a tributarle la gloria, y además de eso, ese saumerio que sube como lo fragante ante su presencia, el Señor sabe que ese corazón necesita ahora ser lleno de su palabra. No podemos solamente estar de adorar y adorar a Dios, Él es digno, pero Él también dice, ahora yo les voy a llenar, les voy a ministrar, porque mi palabra es espíritu y es vida. Necesitamos ser nutridos de la palabra, necesitamos ser llenos, necesitamos ser amonestados, necesitamos crecer en la palabra. Y la palabra de Dios es buena en todo tiempo. Así de que él allí, hermanos, conocía que este hombre había venido desde su tierra natal hasta Jerusalén, no a pasear, ni a venta, ni a compra, ni a comercio. Vino exactamente a adorar. Vino a darle lo que era de Dios. Pero el Señor que discierne todos los pensamientos, yo sé que usted en este día ha venido con propósitos a la casa de Dios. Primero porque ama a Dios, segundo porque eres un creyente responsable, tercero porque quiere darle una ofrenda al Señor. Usted es un agradecido y viene a decirle, Señor, gracias por estos meses que pasaron. Estoy iniciando este 11º mes, me ha pasado muchas cosas, pero vengo a darte gloria. Vivo por la misericordia tuya, me han sucedido muchas cosas, pruebas, dificultades, pero aquí estoy, Señor, por tu gracia, y he venido a adorar, y he venido a participar del culto, y he venido a tomar la cena, a recordar aquel momento en que tú fuiste a la cruz por mí, a morir, y he venido a gozarme en compañía de los santos. Pero el Señor dice, no te voy a dejar ir así nomás, te voy a dar mi palabra para que llene también su corazón. Me ha dado, ahora yo te voy a dar mi palabra que es poderosa, que es pan, porque es pan del cielo. Y esa palabra, hermano, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Necesitamos esa palabra desde nuestra planta hasta la coronilla, estar lleno de la palabra. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Él entonces volvía, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él tomó allí seguramente el rollo del profeta Isaías, iba leyendo, pero no entendía. Una cosa es adorar y otra cosa es comprender la palabra. Necesitamos ser iluminados, pero ¿quién nos va a hacer aclarar eso si no es a través de los instrumentos que Dios ha usado, que tienen experiencia, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y comprendamos entonces la magnitud de la altura, la anchura y la profundidad de la palabra? Esa palabra que nos hace sencillo, esa palabra que nos tala, nos enseña, nos capacita y nos llena. Y entonces él iba leyendo allí y el Espíritu fue cuando dijo al Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quizás llevaba una gran distancia, no sabemos cuántas leguas o kilómetros ya llevaba avanzando. Aquel caballito, hermano, si iba a 60 lo puso a 90 y a alcanzarlo, porque esa fue la orden del Espíritu de Dios. Alcánzale, júntate a ese carro. Él no sabía más. Mire que el Señor le dio ciertas directrices. Le dijo hacia el sur, le dijo que era camino hacia Gaza, le dijo que era un lugar desierto, le dijo que si lo alcanzara, es decir, ciertas cosas, ciertas pautas, pero hasta ahí el Señor le dijo. Y le dijo, acudiendo Felipe, le oyó.
Ahí escuchó que el hombre iba seguramente con las riendas del caballo, pero con el rollo leyendo en voz fuerte acerca del profeta Isaías. Y le dice, oiga bien, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Esta es la gran pregunta que puede surgir en esta mañana. ¿Has entendido lo que Dios te ha dicho? ¿Has entendido lo que lees en tu devocional? Recuerde que su palabra no tiene fecha de vencimiento. No es como una revista que por más novedosa que venga con fotos y de pronto algún recuento de algo, de la farándula o noticias o guerras en el país, del mundo o de ciencia, cualquier conocimiento que sea escrito, plasmado en una revista, al fin y al cabo la leyó, ya sabe lo que hay ahí, pero a lo mejor no entendió todo. Pasa con la palabra. Tenemos 66 libros y cada vez que nosotros la leemos, aleluya, hay que ponerle todo el acento, hay que ponerle toda la atención, hay que ponerle, aleluya, todo las ganas para entenderla, y lo que no entendemos, por eso lo subrayamos, lo escribimos y le pedimos a Dios, Señor, no entiendo este pasaje, no entiendo esto. Hay cosas que quedan en el tintel todavía, amados hermanos, pero llega el momento, un día, una noche, un culto, un martes, un jueves, un sábado, un domingo, una confraternidad, y justo hablaron de eso y dije, ¿cómo se me aclaró lo que no entendía? Es ahí lo que dice el Señor, lo que tú no entiendes o no comprendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas en las escrituras que parecen, hermanos, misterio, pero llega el momento en que a Dios usa a alguien y lo desmenuza y dice, tan torpe era, yo no entendía algo tan sencillo ahora. No era que era torpe, es que llegó su momento en que aclaró el Señor, aleluya, y le quitó como esa venda, como esas cataratas espirituales, y comprendió la dimensión de la palabra, la profundidad, lo hermoso, lo bello, y que esa palabra era directamente para ti, hermano. Lo primero que le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Porque mucha gente le pregunta, ¿usted entiende? ¿Usted ha leído la Biblia? Sí, yo la leí ya. ¿Ha entendido? No la comprendo. No la va a entender mientras no tenga a Cristo, que es a través del Espíritu Santo, que es el autor. No la vamos a entender. Podemos leer como un libro más, pero hay que entenderla. Y cuando se lee con el entendimiento espiritual, entonces va a ver usted la gran magnitud de esa palabra tan profunda y tan hermosa. Como predicadores lo sabemos que hay versículos que uno de pronto ha pasado de largo, y con el tiempo uno leyendo y orando y un día de meditación uno dice, tremendo mensaje que hay aquí tan solo en un versículo. Qué forma tan gloriosa que Dios nos habla, qué cosa tan hermosa que Dios nos está ministrando. Esa palabra al primero que le es ministrado es justamente al que está leyendo, la está recibiendo. Y el Señor sabía el hambre que este hombre tenía después de venir de Jerusalén, de adorar. Ahora este varón de Dios le dice, ¿entiende lo que lees? Oiga bien lo que le responde. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, usted no necesita de ir a un instituto bíblico. No es porque no tenga la oportunidad, y lo tiene, hágalo, un seminario bíblico, todos los conocimientos. Pero lo más importante, aleluya, es que usted diga, no es que yo no tengo título de teólogo. No necesita el título de teólogo. Usted lo que necesita es el Espíritu de Dios, que le dé y le aclare y le enseñe la palabra. Lo demás viene por añadidura. Si Dios le permite ir a la universidad y tener un doctorado en divinidades, amén. Que eso no le afecte en su vida espiritual, que sea para un conocimiento mayor, profundo, pero que siga siendo el Espíritu de Dios tu maestro, que te ilumine. No es que estamos en contra, promovemos la escuela misionera, promovemos el instituto bíblico, gloria a Dios por eso, pero no estamos enfatizados que mientras yo no tenga un título, un cartón, no puedo hablar de Cristo. No, usted ha sido recibido en gloria, usted tiene el conocimiento de Dios, usted tiene la palabra de verdad, usted es un hombre y una mujer de Dios. Predica lo que ha recibido, lo que hemos recibido, de eso damos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la palabra está en tu corazón, va a haber abundancia de palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dice allí, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó. Mira, hermanos, cuando hay deseo y hay anhelo, le pidió, le suplicó ese ruego que le hizo a Felipe, que subiese y se sentara con él. Hermanos, hay que dejar muchas veces de hacer lo que estaba haciendo, hasta de ligarse, de privarse de su comodidad, porque él tuvo que bajarse de su carro y venirse a sentar en el carro con el etíope. Allí vino y le rogó como diciendo: usted está allá en su carro y yo estoy en el mío, pero venga y te sientas aquí al lado mío y enséñame la palabra. Hay que tener, hermanos, un oído receptor, pero hay que tener una sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Así como Dios habla a través de su palabra escrita, que es, hermano, la palabra más poderosa, la palabra profética más segura, también el Espíritu Santo viene no a traernos otro mensaje, sino reafirmando lo que está aquí. ¿Cuántas veces nos hemos acostado después de leer, meditar, orar, y nos hemos ido a nuestro lecho de descanso y se le va el sueño y oye la voz de Dios? Y el Señor le enriquece y le trae ideas, planes, y le trae conocimiento, y a veces me duele, lo digo personalmente, me ha pasado: ¿por qué no me levanté y escribí? Después digo, yo mañana yo lo tengo en cuenta, y al otro día se me olvida casi el 60%, digo, no pude sino captar el 40% por necio o por perezoso, porque el Señor me estaba hablando a mi corazón, afirmando lo que necesitaba. Por ello es importante, y dice, hermanos, que él allí se sentó con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra, oiga bien, su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él no entendía eso. Y estaba hablando nada menos que de los padecimientos de Cristo. Estaba hablando, hermano, de la vida de redención de Cristo. Y entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él no vino a presentar sus grandes éxitos en sus cruzadas, ni vino a hablar qué tremendo hombre con tremendo léxico, que era un hombre exitoso en la predicación. No, él no le habló de él mismo, le presentó a Jesús, le habló de Jesús, de la persona maravillosa de Jesús. Jesús, hay muchos, miles y miles de Jesús en el mundo que le han puesto por Jesús, pero el único Jesús, el Salvador del mundo, el nombre que Dios el Padre le dio, aleluya, en los cielos, nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre, Jesús con mayúscula, porque es el Salvador del mundo, el Redentor, el que dio su vida en propiciación por la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yendo, dice, por el camino, no fue como el hermano Joselín, que duró varios meses dándole instrucciones bíblicas. En ese viaje no sabemos cuántas leguas, porque dice la Biblia, yendo por el camino, no sabemos cuántas horas estuvo ahí enseñándole, hablándole. Llegaron, dice, a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Le habló de la importancia de dar un paso de obediencia a las aguas, bajar al bautismo. Él le dijo, usted necesita, después de que ha adorado y ahora ha creído, ya ahora tiene un conocimiento mejor de Jesús, es necesario que usted baje a las aguas. Tal vez él estaba hablando en un futuro y él ve la oportunidad. Qué bueno cuando Dios nos presenta las oportunidades y no las desperdiciamos. No desaprovechamos esa oportunidad. A veces uno llega, como nos pasó en la provincia de San Juan, ninguno de nosotros, ni el pastor Parrado, ni el hermano Alejandro, sabía nada de que iba a haber bautismo, ni matrimonio, nada. Íbamos a visitar la obra. Y de un momento a otro el obrero allí dice, pastor, tengo aquí a 4 almitas que ya les di las clases y qué bueno que vinieron a bautizarlos. Y el pastor Parrado me mira a mí y el hermano Alejandro me mira a mí como diciendo, cayó la suerte sobre usted. Y yo no iba preparado con otra muda de ropa para bautizar, pero ya estaban los candidatos. No, después, hermano, venimos, mandamos otro predicador. Pues me tocó a mí por santa obediencia. Nunca lo había hecho en mi vida. Casi el 100% de veces uno se mete con el candidato en la pileta o en el río o en el mar. Esta vez me tocó, fue por fuerita de la pileta, pero los bauticé.
No me mojé, pero los bauticé. Fue la oportunidad. Los hermanos quedaron muy contentos. Gracias que ya soy bautizado. Vinieron los hermanos y estuvimos en el culto. Aleluya. Y ya fui bajado a las aguas y tengo el testimonio del bautismo. Gloria a Dios. Oportunidades que Dios te ofrece en la vida. No la desaproveches. No siempre vienen las oportunidades, pero cuando vienen, hay que saberlas aprovechar. Y en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Y allí él ve agua. Él no le dijo, acuérdeme que el próximo pozo o laguna que haya por ahí lo voy a bautizar. No registra nada de eso. Pero el eunuco sí está recibiendo con gozo la palabra y le habló de la necesidad del bautismo y le habló de bajar a las aguas. Y él justamente allí es que ve, aleluya, que había agua. Aquí hay agua. Y la pregunta que le hace a Felipe el evangelista, ¿qué impide? ¿Qué impedimento hay que yo sea bautizado en este día? No hay más testigos, está el Señor, está usted y yo. Y yo he creído, yo he recibido la palabra. ¿Qué impide? Pero hermanos, que cuando la palabra produce, aleluya, vida, es un cada vez peso de gloria. Esa palabra nos constriñe, esa palabra nos renueva y queremos obedecer a Dios. Que lo chueco, lo torcido se enderece. Aleluya, que lo que estaba mal se deseche y que podamos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos el resto de días, meses y años que nos queden. Aleluya, la carrera que tenemos por delante. Queremos obedecer como el que llegó por primera vez a la iglesia. Y venía todo peludo, mechudo, barbudo, maloliento. Y claro, dijo, no, yo tengo que venir por lo menos más presentado a la iglesia. Y llegó y vio a los otros hermanos bien peluqueaditos, lo mejor posible, con su mejor ropita, se vino al culto. Y ahora, ¿qué hacer? Ese libro donde lo prestan, no hay que comprar una Biblia. Yo quiero comprar una Biblia. ¿Quién me la puede enseñar? Mire, aquí hay varios hermanos que le pueden sacar tiempo y le pueden enseñar por lo menos a conocer los primeros 66 libros de la Biblia. Ah, bueno, ¿y qué más que hay que hacer? ¿Para qué son esos sobrecitos que la gente toma? No, esos son para los diezmos, para dedicarle al Señor lo que usted gana. Hay que darle al Señor lo que es de Dios y le enseñan a no ser más ladrón y le enseñan, ah, no, yo no sabía eso, que era para eso. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y si es una dama, se va presentando, si viene mal vestida, no hay necesidad de ser uno el Espíritu Santo, no. El ejemplo de las hermanas hace que el testimonio, esa hermana dice, no, yo me siento como extraña en esta reunión, por no decir otra cosa. Yo voy a tratar de vestirlo como es. ¿Y qué más que hacer? No hay que consagrarse, hay que aprender a orar. ¿Y cómo se ora? Bueno, usted pídale al Señor, usted necesita a Cristo. Y ahí comienza, hermano, porque tiene un deseo hasta que él dice, yo quiero también ser un predicador. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aprender a conocer a Dios, madurar, dar frutos. Y en su tiempo no es el pastor que lo va a levantar, es el Señor quien lo va a levantar. Ah, pero yo quiero también participar, tocar algún instrumento, aprender, o ya yo me sé tocar algunos instrumentos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, dar fruto, testimonio, aleluya, y en su tiempo va a ser parte de la música. La persona que tiene hambre y se gana, hermano, va a poner todo su entusiasmo, va a poner todo su anhelo, su deseo, y no va a esperar que lo estén manejando. Hermanita, usted que tiene un talento, usted que sabe, ¿por qué no se consagra? ¿Por qué no busca a Dios? No, la persona que tiene hambre, el que tenga hambre o el que tenga sed, venga a mí. Y va a ser saciado de esa agua de vida. Entonces, quiero decirle, amados, que Felipe, ante esto que le pregunta, ¿qué impedimento hay que yo pueda ser bautizado ahora mismo? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón. Aquí no es por ser bautizado más. De nada me sirve decir, lo bauticé, pero usted no ha creído. No, se necesita creer. Si crees de todo corazón, es el principio número uno, hermano, que necesitamos creer, aleluya, en lo que no vemos, pero que está en la Escritura. Entonces nosotros asimilamos, recibimos esa palabra, y esa palabra es la que nos hace, aleluya, sencillo, y podemos entonces tener contacto con nuestro Creador cuando hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos.
Hay que confesar, y si usted y yo en esta mañana podemos decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es mi Señor, yo creo que Jesús pagó un alto precio por mí, yo creo que Jesús ha de venir por mí un día a las nubes y me iré con Él juntamente con todos los redimidos por la sangre de Cristo. Eso es creer, eso es esperar, eso es confesar, eso es anhelar, eso es desear, aleluya, un día estar para siempre con el Señor. Pero no podemos, hermano, callarnos. Hay que pedir al Señor. Dice la Escritura en el mismo libro de los Hechos que el Señor, no los apóstoles, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero para eso hay que difundir, hay que hablar, hay que pregonar, hay que anunciar, hay que invitar, hay que amonestar, hay que insistir. La Biblia nos enseña, nos dice: fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Hay mucha gente que ha llegado y dice: bueno, está bien, voy a ir a tu iglesia para quitarme esa persona que me cansa, que cuando va, que te invito, que te vengo a buscar, que si es necesario te pago un remis, te pago un taxi, te llevo en mi auto, etcétera. Bueno, como porque ya me lo quite encima, voy a ir de tanto que me ha insistido. Y ese es el día de salvación. Ese día va a decir: gracias por tanta cansadera, gracias por tanta insistencia, gracias, yo me estaba perdiendo la bendición, oí la palabra, quizás de momento no creyó, pero ya se fue con la semilla del evangelio en el corazón. Ahora ya tiene una manera más grande para entender, una mayor forma de hermano, de percibir la presencia de Dios. Porque hay gente que dice: este llora o salta, y dicen: gloria a Dios. Yo no sé ni qué hacer, si repetir el Padre Nuestro, un Ave María. No saben, porque están nuevitos, son niños espirituales, pero después se van entrando en el fuego y después los ven danzando y los pues hablando en lengua, porque el Espíritu de Dios hasta puede bautizarlos. El Señor rompe las cadenas mientras se predica la palabra. La unción es tan fuerte que se pudren los yugos. Y la gloria de Dios ministrando a la necesidad. Otros van a ser sanos, porque estamos esperando una manifestación gloriosa para estos tiempos, hermano. El Espíritu de Dios descenderá con poder, aleluya, y veremos cosas que quizás usted en toda su vida cristiana nunca la ha visto. Dios va a hacer cosas extraordinarias desde los niños hasta los mayores. Cosas que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Pero no nos debemos de salir del propósito de los planes. Yo siempre he hablado, y la iglesia me ha comprendido y me ha conocido, cuando me quedó tan impactante ese momento, esa escena cuando Jesús resucita y le anuncia a través de esa mujer: dile a los hermanos que yo voy a estar allá con ellos. Y esa mujer va a anunciar: Jesús ha resucitado. Que hasta Pedro como que dice: yo voy a ir a ver si es cierto, y vino y encontró la piedra removida, y no encontró al Señor, y entendió que Jesús había resucitado. Pero en aquel momento no habían sino 10 reunidos. Tomás no vino ese día porque le dio pereza, porque le dio dolor de cabeza. Ese día no vino al culto porque estaba caigüe, tenía más sueño que ganas de venir al culto. Tomás es de esos que dicen: voy a mandarle un mensajito al pastor que hoy no me espere porque posiblemente me voy a enfermar. Y no vino al culto porque es muy lejos, hace calor, parece que va a llover, etcétera, etcétera. Y ese día Tomás no vino al culto, pero estaban los 10 reunidos ahí, preocupados, angustiados. Y cuando aparece el Señor: paz a vosotros. Uy, qué hermano, qué presencia tan gloriosa de Jesús llegar. Hoy el Señor está con nosotros, porque Él no tiene problemas de paredes, aleluya, ni cerradura. Él está donde están 2 o 3 congregados. Él está aquí. Yo lo puedo sentir, tú lo puedes sentir, tú lo puedes alabar. Él está en medio nuestro. Paz a vosotros. Y se gozaron y se alegraron y cantaron, y más de uno lo quería abrazar seguramente, y dije: mire mis manos. Sí, el maestro lacerado por todo su costado y sus manos. Pero ellos no necesitaban demostrar eso, lo estaban viendo vivo y en directo. Pero Tomás no estaba en ese culto, no estaba en esa reunión. Después le contaron: Jesús se ha presentado, Jesús estuvo con nosotros anoche. No saben, o ayer en la tarde, no saben las bendiciones que se perdió Tomás. No, yo hasta no ver, no creer, dice.
Y en esa otra oportunidad, sí, Tomás estaba. Y nuevamente el Señor se aparece a sus 11 discípulos. Paz a vosotros, era el saludo del Señor. Y ahí reconoce. Y ahí le dijo: venga, Tomás, mira mis manos y mira mi costado. Mete tu mano, aquí está la herida reciente. Y ahora sí cree. Y el Señor dice: porque has visto, has creído. Bienaventurados los de Ciudad Evita que no han visto, aleluya, pero han creído, aleluya, que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Le hemos creído, le hemos recibido, le hemos aceptado, le amamos y le pedimos al Señor honrarle y jamás defraudarle, jamás pisotear la sangre preciosa de Cristo, jamás tener por inmunda la sangre del pacto eterno. Que el Señor nos ayude a terminar con gozo nuestra carrera, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, fieles, como viendo al invisible, hermanos amados. Qué lindo que el Señor apareciera en este momento, aleluya, en las nubes y recogiera a su pueblo. Qué triste por aquellos que deberían estar aquí hoy, no están. A mí me duele, me entristece lo que decía el Señor a través de mi esposa. La muerte espiritual está azotando a más de un creyente y no se han dado cuenta que están fríos, lejos de Dios, no perseveran, no buscan, no sobreviven ni en su casa, ni teniendo la emisora que por lo menos unirse al clamor: Señor, necesito del fuego, estoy como un carbón apagado, pero aquí al lado del siervo y los hermanos que están en muchos lugares, me voy a calentar espiritualmente. Ayúdame a orar, enséñame a buscar tu presencia. No me quiero quedar. ¿De qué sirve haber tenido una trayectoria de unos años y estar frío e indiferente, tibio, arrogante con las cosas de Dios? Dios tenga misericordia de ellos, de muchos. Y que el Señor nos ayude a mantenernos, hermano, en esa postura, aleluya, de que puede ser el último culto, el último día. Levántate cada mañana como si fuera el último. Señor, hoy tengo que hablarle a alguien de Cristo. Me daría vergüenza presentarme ante Felipe. Vamos a imaginar Felipe. Estamos allá con Felipe, transformado también como yo. Y que Felipe diga: mira, yo prediqué la palabra, me dediqué a predicar y fueron multitudes, miles de personas aceptando a Cristo. A ver, hermano Joselín, ¿qué ganó? Uy, Señor, yo pasé de raspada nomás. Ni uno gané para ti. Qué vergüenza sería, ¿verdad? Pero qué bueno que también tengamos nuestros galardones. Qué bueno que diga: mire, por tu fidelidad, por tu constancia, porque nunca te negaste a hablar mi palabra, porque cada vez que yo puse una palabra en tu vida para una persona, aunque tú parecía que no era para él, pero hablaste, obedeciste, así como Felipe fue y anunció, yo también te honro, aleluya, y por cuanto fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, pidámosle a Dios pasión, compasión por las almas perdidas. Que persona que usted vea afligida, angustiada, deprimida, háblele de Cristo. No hay cosa más linda que diga: a uno se presenta a través de los años: pastor, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y uno dice: ¿y quién es este? Usted es mi padre espiritual, ya se le olvidó. Usted me guió en la oración. Es más, usted presentó mi primer hijo. Usted me casó. Ay, Dios mío, yo no me acuerdo ya de eso. Pero ellos sí se acuerdan hasta del mensaje que predicamos esa tarde, esa noche. Usted habló eso, me tocó esa palabra y yo desde ahí comencé a aceptar a Cristo. Yo tuve por decir algo, me sentía avergonzado. Iba hacia Estados Unidos en esa ocasión. Y en el aeropuerto, pues lógico, hicimos una escala en Bogotá, íbamos 16 de aquí de Argentina para Panamá, ese congreso, y yo llegué allá, lógico, al aeropuerto del Dorado, y comenzaron a llegar otros pastores del país que también iban, y otros hermanos que venían de otra región de aquí de Sudamérica, hacía justamente escala, y ahí nos encontramos con varios pastores, amigos de diferentes países. Eso es común, pero me acuerdo tanto que me observaba una mujer con mucho detenimiento, una mujer bien vestida, bien peinadita, bien arreglada. Para mí era una cristiana, pero como en el aeropuerto hay muchas que se visten como cristianas, no porque tengan cabello largo y pollera larga son cristianas, pueden ser las peores remundanas. Pero el Señor me daba testimonio que esa mujer tenía algo especial y me miraba y yo decía: ay, Dios mío, ¿seré que estoy mal? Me acomodaba mi corbata, me miraba mis botones de arriba abajo, no eché que por ahí esté presentando algo indecente.
¿Será que estoy mal peinado? Y simuladamente me pasaba mi mano y me miraba desde a lo lejos, y ella sola allá, y decía, ya me sentí incómodo, porque era su mirada sobre mí, como diciendo, no me va a venir a saludar, pero yo no sabía quién era. Pero cuando un pastor se le acercó, un amigo de ella, le dijo, oh hermano, Dios le bendiga, y me di cuenta que era cristiana y que también era del grupo, no sé qué de país, no sé qué de iglesia, pero ya el pastor mismo me invitó y me llamó, y como era mi amigo, yo fui y le dijo, le presento a la hermana fulana de tal. Ah, mucho gusto, Dios le bendiga. ¿Usted de qué parte es? No, soy de aquí, de Colombia. Voy para el Congreso, también soy del movimiento. Ajá, pero qué dicha, una hermana en Cristo más. Y el pastor se fue y me dejó hablando con ella y me dice, ¿usted no se acuerda de mí, pastor? Le digo, sinceramente no sé quién es usted. Usted es mi padre, me dice. Santo Dios, ¿qué pasó? Quedé frío. Sí, usted fue a una campaña, me dice, allá a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, predicó y yo me acerqué. Ese día me llevaron y estuve en esa predicación y usted hizo la invitación, usted predicó sobre el endemoniado de Gadareno y yo acepté a Cristo y soy una nueva criatura y desde ese día comencé a asistir a la iglesia. Usted es mi padre espiritual, yo siempre oro por usted y deseo que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Hermano, a principio me sentí mal, pero después me regocijé y dije, gloria a Dios por haber predicado la palabra. Gracias porque esa palabra no retorna a ti a vacía, sino que hará lo que Él quiere, pues para eso es pregonada, anunciada. Hermano, usa tu teléfono, usa su medio de comunicación, háblele a su pariente, a su amigo, siempre déjele la palabra, déle una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Háblele. Las personas hoy están, hermano, llenas de problemas, de sinsabores, quebrantos, aflicciones, necesidades, luchas allí, luchas allí. Usted debe ser un mediador. La Biblia nos dice, amados hermanos, que nosotros somos bienaventurados porque anunciamos, aleluya, la palabra. Somos pacificadores en medio de los conflictos. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo está lleno de crisis y problemas. ¿Quién tiene la solución? La iglesia a través de Jesucristo. Entonces, no necesariamente tiene que tener un púlpito o estar en la calle anunciando, gloria a Dios por los que lo hacen, pero ahí también la persona hasta muchas veces se le acerca, Dios le permite eso. Ay, te llamé y no sé por equivocación, pero no, cuéntame, qué gozo en saludarle, metí mal el dedo, pero qué alegría. Y ahí le comienzan a contar los problemas que hay. Estoy desesperado. Mira, hay una sola solución. Cristo es la única alternativa. Busca a Dios. Si está descarriado, vuelve al Señor. Él todavía tiene sus brazos abiertos. Y si no conoce al Señor, dale la palabra sencillo. No lo rete, no lo cambie, no lo amenace que se va para el infierno. Muéstrele el amor, el camino excelente. Y lo demás el Señor lo va a hacer. Usa la lógica. Cuando usted lleva a su hijo que ya tiene un poquito de conocimiento, no le dice el doctor o la pediatra o el pediatra, mire, te voy a meter esta jeringa por donde más le duele y va a patalear y va a llorar, pero se va a tener que curar sí o sí. No, no te va a doler, papito, no te va a doler, mamita. Es un dolorcito chiquitito ya. Y cuando menos piensa, el niño está esquivo a la jeringa. ¿Quién no, hermano? Yo soy alérgico hasta todos esos instrumentos de odontología. Y uno ve más al profesional que escoge todo eso y mira. Y ya cuando dice, bueno, voy a meterle la fresa, pero no le va a doler mucho. Y le voy a meter la aguja y le voy, ay, Señor, ayúdame. Y después dice, no, ya pasó. Hermanos, no amedrante la gente con juicio, preséntele el mensaje de salvación y lo demás él va conociendo, captando la idea, y usted va a tener un galardón en los cielos, usted va a tener un premio en los cielos. Usted, aleluya, dice, valió la pena, mi paso por la tierra no fue en vano, dejé, aleluya, a muchos con la palabra de Cristo, así como me la sembraron en mi vida, también nosotros la pudimos sembrar en diferentes personas. Usted que tiene compañeros de trabajo, ¿cuántos de ellos llegan con problemas, con luchas, dificultades, interrogantes, a veces a cometer locura? ¿Y a quién se le acercan? De pronto el Señor le da tanta la gracia que van de usted, hermano y hermana. Ayúdeme, ¿usted qué piensa al respecto? Y uno siempre tiene una palabra de poder, una palabra de diciente, una palabra poderosa, una palabra de, oiga, qué bien que me hizo muy bien. ¿Cuándo volvemos a hablar?
Ese cuando vamos a hablar es la oportunidad. Más bien cuando nos podemos encontrar al son de un mate, un tereré, una gaseosa. Aleluya. Y le voy a presentar el mensaje. Siente un precedente. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pongámonos en pie, oremos al Señor, démosle gracias.